Señoras, señores, amigos del diario Voz del Pueblo, estamos en el segundo nivel de Almacenes Iberia. Esta tienda que comenzó en San Pedro de Macorís hace muchos años y que se ha ido, ¿verdad?, tendiendo para todo el este. Tenemos Almacenes Iberia en Higüey, tenemos Almacenes Iberia en Bávaro, tenemos Almacenes Iberia en La Romana y también en Atomayor. Y esta es, podríamos decir, la principal. Aquí fue que nació Almacenes Iberia hace muchos años, por allá por la década de los años 70. Estoy junto a un destacado periodista de la República Dominicana, orgullo del este del país, orgullo de Salvaleón de Higüey, de La Romana, de San Pedro de Macorís, de Atomayor, pero también de El Ceibo. Él es un hombre regional, porque de la misma forma que un día está en Miches, el otro día está en Bávaro, el otro día está en San Pedro de Macorís y siempre le gusta venir a Almacenes Iberia. Hoy lo hemos localizado en este sitio y qué bueno tener la oportunidad de conversar con un hombre que tiene cualquier cantidad de años sirviendo su labor periodística para el Listín Diario, pero en los últimos meses también para el show del mediodía. Florentino Durán, hijo de El Ceibo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero, gracias, Derich. Sabes que para cualquier comunicador es una oportunidad poder hablar con no un amigo nada más, sino una gente que uno admira, sobre todo por sus condiciones y su capacidad como locutor, que Dios lo dotó de tan buena voz, además que hace tan buen trabajo aquí en San Pedro de Macorís. Y ahora agrega, porque él siempre se moderniza, su página de internet, que viene siendo precisamente la voz del pueblo, porque Derich tiene mucha ventaja, pero gracias a Dios que Dios le dotó de buen talento y una voz que cualquiera envidiaría, de manera que me siento halagado de estar en tu programa, el cual desde el Ceibo, tanto el de radio como el de televisión, quizás el de televisión me coincide algunas veces con el show, pero le doy seguimiento también por la hora que se produce, pero estoy pendiente, de manera que es un halago para nosotros estar contigo compartiendo aquí en este programa. ¿Cómo no? Tú sabes que siempre me llamó mucho la atención que cuando tú venías a San Pedro de Macorís, únicamente buscabas a Omar Cepeda y también a Yuli. Y entonces yo dije, un día yo tengo que hacer amigo de ese señor. Y en muchos intentos, ¿verdad? Hubo muchos intentos. Y qué bueno, ya hemos estado muy estrechados de manos y de vez en cuando en el transcurso de la semana nos hablamos. ¿Desde cuándo tú estás en el periodismo, en el Ceibo, en el este, en la República Dominicana? Dice, las mujeres no les gusta decir los años, pero yo lo puedo decir, tengo 56, debo tener 30 y pico de años, quizás casi 40, porque yo me inicié, yo veía mi papá y mi mamá en el Ceibo, yo veía que llegaba, por ejemplo, un presidente de la República llegaba al Ceibo. Mi papá oía mucho Notitiempo, radio comercial, y oía la radio. Entonces yo veía que el Ceibo no salía en las radios, no lo mencionaban mucho. Ahora, cuando llegaba un presidente, o llegaba especialmente, en este caso el presidente Balaguer, que nos tocó, entonces ahí al otro día las noticias salían en el Ceibo. Eso siempre me llamó la atención, pero digamos la motivación periodística me la dio mi papá y mi mamá, porque eran nacidos escuchando radio comercial, inclusive escuchaban programas los domingos
la historia de la noticia, Sí. que era un... Que había muchos buenos. Oh, muy bueno. Gotró Piñeiro. Que era que yo creo que del Cébola. Claro que sí, Gotró Piñero, Cabito, él es de Barahona, pero don Julio Gotró se crió, o sea, sí es del Ceibo, el papá. Entonces, yo escuchaba siempre a don Julio Gotró, escribía en el Nacional, y Cabito Gotró, Bonaparte Gotró en el Nacional también. De manera que después yo dije, bueno, pero ¿por qué no salen las cosas del Ceibo? Y me fui como ligando, escuchando, y me fui relacionando hasta hacerme corresponsal. Había una emisora que se llamaba Noticiempre Cristal, que fue el primer intento de hacer como noticia. Las estaciones eran de música solo y daban noticias al mediodía o en la mañana o en la tarde. Pero esa quiso hacerlo 24 horas y fue un proyecto, yo participé ahí y comencé a reportar y eso. Después estudié en la Universidad Central del Este. Ingeniería, pero antes hice un curso con Lipe Collado de periodismo. Porque él también fue profesor. Sí, él fue profesor en la UCE, pero entonces yo me ligué ahí con Lipe Collado, hice periodismo y posteriormente ingresé entonces al periódico Hoy inicialmente. Después de ahí, Guillermo Pérez era el editor cuando eso, y también entonces incursionaba, mandaba como gazapo de eso, la cosa que uno hacía, que pagaban por pulgada los reportajes. Entonces después de ahí me ligué, comencé con noticias y eso. Después vino Saúl Pimentel, me dio la oportunidad en Noticiario TV13, que fue cuando Jacinto Peinado tenía ese canal que no se veía ni siquiera en el país entero, nada más se veía, era en la capital y el este. Ahí estaba Araceli Melo, que creo que Pedro Justo Carrión era que patrocinaba Radio TV, y estaba enamorado incluso de Araceli. La cosa de don Pedro. Sí, digo, pero el que estaba era Titico, era que estaba enamorado de eso es un chiste que lo hago, pero yo sé que él era el patrocinador de Radio TV. Seguro. Domingo Batista. Porque ahí también está Domingo Bautista. Sí, entonces, pero esa parte no es mía, esa parte de farándula. El tema es que yo fui, después incursioné, ya ahí me establecé en el Listín Diario, y entonces ya en el Listín sí tengo 20 y pico de años bien largo. Comencé como corresponsal. Estaba Miguel Alfonso Mendoza, el Piri. Era el corresponsal de San Pedro. Y yo recuerdo que yo iba se lo recordé a José, a Jacín Torres, actual rector de la UCE. Yo venía a la universidad, a la biblioteca, y cuando yo abría el periódico, yo veía que habían una página o dos páginas de la UCE, de la graduación de la UCE, y de Miguel Alfonso Piri. Y yo dije, concho, algún día yo tengo que ser quien escriba eso. Oye, y vine a la universidad a estudiar, fue ingeniería eléctrica, y me hice ingeniero, pero cuando venía a la universidad, ahí ya yo estaba incursionando en el periodismo. El tema es que yo creé una sección en el Listín que se llamaba El Este, y entonces el Piri, como tenía su estilo y su forma de ser, yo dije, bueno, el Piri no va a aceptar, porque es periodista más viejo que yo y veterano, y era medio temperamental. Para no decir otra cosa. Temperamental. Entonces yo lo que hice fue que dije, bueno, déjame buscar a Francis Aníbal, que yo le voy a poder a Francis. Entonces Francis me llevó, la verdad, Francis me llevó a Radio Dial, en este caso Reportero 670. Ramón Perdomo, Omar Cepeda buscó a Ramón Perdomo de director, y Ramón Perdomo creó una idea de que los noticiarios de la capital nada más sacaban cosas de la capital. Entonces dijimos, vamos a reunir los mejores periodistas del Este y hacer un noticiario que la gente tenga que oír, los noticiarios del Este, la noticia del Este. ¿Y cómo lo hacemos? Reportero 670. Entonces, Marco Antonio Cedeño Higüey, Guarí Méndez en Guaymate, Inocencio Rijo Guílamo en ese trabajo con nosotros en La Romana,
Manuel Antonio Vega en Atomayor, entonces Francis Aníbal, Agustín Vega estaba aquí, trabajaba también en el estudio con Perdomo, y trabaja también la Morena que trabaja con la gobernadora Norma Shepard, muy buena, y otros más que trabajaban ahí, Rafi Ubiera y Jorge Auden, recuerdo, que eran parte de la voz de la voz comercial y noticiosa. Y dijimos, vamos a darle para adelante. Oye, al poco tiempo, yo recuerdo que le dimos, oye, todavía hay gente que cree, de eso hacen como 20 años, y todavía hay gente que me dice, yo te he oído por Radio Dial, pero ya, claro, hace mucho que yo no estoy. Pero eso se pegó tanto que toditos reportábamos para Radio Dial. Bueno, después de ahí, seguí incursionando en otros medios. Tú sabes que una de las características que yo he tenido en el periodismo es que yo logré en el listín diario desde La Romana, de La Romana llegaban los famosos. Entonces yo tuve chance de Robert Redford, Dan Quayle, vicepresidente de los Estados Unidos, George Bush padre, George Bush hijo, la boda de Michael Jackson, Catherine Zeta-Jones, por ejemplo, cuando venía, por ejemplo, Alex Rodríguez, cuando no tenía fama, pero también me tocó, Jennifer López, Celia Cruz, los eventos duros de Alto de Chabón. Entonces yo, esa todo figura, eso iba para el listín diario. todo eso iba, no, pero por ejemplo, Robert Redford venía y me decía un amigo mío, mira, Robert Redford viene mañana, y yo iba, no como periodista, me invitaban, no como periodista, sino un amigo mío, entonces yo iba, lo retrataba y le hacía vaina. Entonces cuando me dijo el tipo, ok, se va Robert Redford, venía a jugar a jugar tenis a casa de campo. Entonces me dice, ok, el hombre se va mañana, dale para adelante. Entonces yo tenía fotos y vainas de él, entrevistas y cosas. Y cuando yo sacaba eso, Robert Redford, enamorado de RD, cuando eso salía, oye, en el mundo entero, la cadena de noticias y todo el mundo, mira que Robert Redford está en casa de campo. Cuando llamaban a casa de campo, y Robert Redford, bueno, Robert Redford se fue ayer, pero que, bueno, él lo entrevistó, pero ya él se fue. Y así sé con muchos artistas, de eso voy a sacar un libro que yo creo que tú vas a estar acompañándome ahí. Tú tendrás que prepararte porque vas a tener que ir conmigo, lo vas a poner en Nueva York, después Miami, en Puerto Rico, que es de los famosos que tengo. La familia Borbón se casó allá también en una ocasión. Hay poca figura del arte reconocida que yo no haya entrevistado. Y Julio Iglesias, por ejemplo. Ya Julio Iglesias como especie de amigo tuyo. Yo no digo, no puedo darme, como dice, ese bombo, pero él lo que hizo fue que en una actividad que él estaba, eso me consagró, porque entonces Julio Iglesias fue a un concierto en Alto de Chabón. ¿Qué pasa? Que yo le hice una entrevista en su casa y yo le pregunté a Julio Iglesias que si él creía en la reencarnación, que él creía de la muerte, que si él hubiera nacido otra vez, ¿qué él hubiera hecho? Entonces él me dijo, oye tío, pero tú me has preguntado, porque siempre le preguntaban que cuántas mujeres tenía. Entonces él me mandó a buscar en un carrito de golf en Corales, Punta Cana. Fue una entrevista exclusiva. Él le impactó el tipo de entrevista que yo le hice. Entonces le dijo al tipo que me llevó en un carrito, le dijo, no venga, que yo lo voy a llevar a él allá. Y me dijo, oye tío, te voy a enseñar, tú no estás grabando, ¿verdad? Le digo, no. Me dice, te voy a enseñar lo que tengo de el tango de Carlos Gardel. Eso fue cuando él grabó los tangos argentinos en la boda. Seguro. Entonces, Julio Iglesias interpreta a Carlos Gardel. Entonces vine para y él me puso y me hizo un par de tonos en un piano en su villa. Una rubia sueca, preciosa, con los ojos azules, fue que nos recibió y con el pelo en la cintura. Nos recibió y nos llevó donde él, y él que andaba conmigo, lo entró a una habitación llena de vino, una cava, una vaina grandísima. El tema es que Julio Iglesias ahí me dijo, bueno, cuando fue Alto de Chabón, que él iba a hacer un concierto para beneficiar
las personas que quedaron damnificados de un huracán, creo que fue el huracán George, y entonces en Casa de Campo, en Alto de Chabón, se hizo un concierto. Entonces, cuando él llegó, él dijo, yo voy a toda parte del mundo y yo veo millones de gente delante de mí, pero a mí me gusta vivir aquí, venir aquí a la República Dominicana y a la Romana, porque cuando yo vengo aquí, cuando yo miro, hay gente que yo conozco, tú ves ese tío, entonces yo estaba en un sitio, entonces yo, tú ves ese tío, yo lo conozco, y cuando yo voy por allá yo no conozco, tú ves, entonces la gente, pero mira, Julio Iglesias, que es una celebridad, casualmente ayer, se retiró ayer, la familia salió ayer, él permanece mucho aquí, los hijos, el que lo atiende a él es Ivano, es amigo mío, y también ahora mismo está en España recibiendo, o sea que he tenido acceso a parte de su vida. Igualmente hay otra figura que me ha tocado cubrir y que le he dado seguimiento del YEXE internacional, y eso me ha dado oportunidad entonces de poder hacer un contenido. Eso me ha llevado a España y a otros países cubriendo exclusiva, que la voy a registrar en un libro que se va a llamar precisamente Famosos en RD, que es de la figura importante que yo he tenido a bien entrevistar en mi carrera periodística, muy especialmente por el Listín Diario. Por eso don Miguel Franjul tiene la introducción y Carlos Batista Masto, ¿Tú le pediste permiso a Carlos Batista? Ya. No, ese es mi hermano, no, porque Carlos es que me entusiasma. Carlos es como mi sponsor. Él Tigre, tú tienes que sacarle más vaina a esto. Oye, Carlos Batista es que va a ser el prólogo del libro, y don Miguel la introducción. Entonces, la idea es recoger toda esa figura. ¿Y don Fran no está incluido en nada? ¿Don Fran qué? ¿O Rainieri? No, porque don Fran es parte de los patrocinios. Entonces, esos son de los... Claro que sí. No, porque el papá del turismo de este país, 65% del Producto Interno Bruto que aportan los hoteles que hay en el litoral, fue gracias a don Fran Rainieri. El que hizo el del país en el aspecto turístico fue don Fran. No, es que, oye, cuando don Fran creó, primero, para apiarse una avioneta en el club, lo que era el Club ME, había que echar una vaca que habían, y a reempujarla para que la avioneta no chocara con la vaca. Ahí no había nadie. Entonces, el aeropuerto de más movimiento en el Caribe se llama el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Pero también ese aeropuerto tiene oportunidad para 3 terminales más. Ahí hay aeropuertos para 100 años, porque ese aeropuerto, aparte de que es de más movimiento, lo que tú no sabes que lo vas a tener disponible un día cuando te toque ir por allá. Me tiene que avisar ahí temprano, tiene piscinas, restaurante. Yo lo he usado, lo usé hace como 4 o 5 años, yo lo usé, porque nosotros estábamos quedados, Omar, el hijo de él y yo estábamos quedados en Puerto Rico. Y era un 21 de diciembre, estábamos quedados en Puerto Rico. Omar tenía un problema de entrega de la regalía pascual o su personal. Nosotros fuimos a una presentación del 20 aniversario del programa Melodías de Siempre. Entonces nosotros nos fuimos en barco, pero allá el barco tuvo problemas, entonces nosotros tuvimos que venir en una avioneta. En una avioneta vinimos desde San Juan, vinimos en una avioneta. Había una avioneta como 4 o 5 personas. Entonces, donde nos desmontamos fue precisamente en el aeropuerto de Punta Cana. Seguro Omar llamó al chofer y entonces el bigote fue a buscarnos. Y fue un viaje placentero, porque esa avioneta lo que usa es un área de 5.000 pies. Entonces se ve absolutamente todo. Hasta los tiburones. Todo, absolutamente. Entonces, esos eran los primeros tiempos del aeropuerto Punta Cana. Yo creo que en el hoy día no hay un periodista con más nombre como tú, y en el periódico Listín Diario, y entonces estás también en un programa
que si bien es cierto que estás ganando muchos adeptos, también tú estás sirviendo para el show del mediodía una gran información, porque es un aspecto que lo han visto los ejecutivos del canal, especialmente los del show, especialmente el amigo Iván, que es un ladrón porque se ha robado la audiencia del país al mediodía. Iván me llamó un día por una noticia, algo que yo hice, me dijo, Florentino, oye, ¿cómo va a ser? Casualmente, ese fue como el motivo de él. Iván es un verdugo. Me llamó y me dice, Florentino, oye, hermano, hace mucho que no te veo, tenemos que juntarnos. Y yo, ¿qué? Me dice, oye, ¿y cómo va a ser que viene Jennifer López? O sea, él me llamó quejándose de algo que pasó con una noticia de Jennifer López, que estaban diciendo, cuando eso estaba hablando como que se iba a divorciar de Alex Rodríguez, pero todavía no estaba claro. Entonces se comentó algo en el show, pero a él no le gustó la forma. Me dijo, no, porque mira, a ti nadie, yo veo que tú escribes una cosa y nadie te desmiente ni nada, sino siempre es entero y vaina. No, tenemos que juntarnos. El tema es que pasó un tiempo, él me llamó y me dijo que fuéramos a almorzar juntos. Entonces me dijo, cuando nos sentamos, me dijo, oye bien, Florentino, usted, desde hoy usted es parte del staff del show del mediodía. Y le digo yo, bueno, porque yo, el show del mediodía, imagínate, Jackie Núñez de Rico, Freddy, Cuquín, Boruga, y digo yo, eran gente, los mejores de Uchi Lora y vaina. Y digo, bueno, yo humildemente, tú sabes, nosotros la gente de campo, digo, bueno, lo que yo pueda aportar, pero yo, entonces me dice, casualmente pasó algo con una de los que mataron la Mirabal, y entonces yo di una primicia y aclaré incluso un libro de Tony Raful. Sí, que Tony Raful decía que todo estaba muerto, y yo le pasé un video de alguien que estaba vivo y todo, y entonces Iván dijo, no, Florentino, no, ese yo, oye, tú eres usted de la planilla del show, que de hecho cuando me dijo, me dice, bueno, Florentino, tú vas a ganar, aquí en el show tú vas a ganar tanto, y le digo yo, pero ¿cómo así, Iván? No relaje. Sí, o sea, el que no le creía era yo lo que... porque digo yo, pero ¿cómo así? Pero, sí, para comenzar, no, hay un anuncio de eso que es tuyo, eso es tuyo. Entonces, de ahí para adelante, bueno, pues yo he seguido desarrollando y de hecho en Nueva York, por ejemplo, la esposa mía es una de las que más pendiente está, porque nosotros nos sentamos en el Boulevard, en el Boulevard Freddy Veragoico allá en Nueva York, y entonces yo sentado en un asiento viendo la paloma y todo en el donde hay teatro, United Palace. Entonces yo me siento, hay un sitio y yo me siento ahí y viendo un tipo, viene de lejos y se me va acercando, y cuando se acerca se siente y me dice, oye, yo quiero que tú me ayudes para que yo tengo un problema allá en Baní con una tierra, para que tú me ayudes con Iván y todo, Florentino, pero me habla como que tenemos 100 años viendo. Eso era al principio, porque el show del mediodía tiene la ventaja de que los dominicanos que viven fuera lo ven más porque lo sienten como parte de la epidermis. Sí, eso impactó demasiado y nosotros tenemos un compromiso de poder mantener el show como un emblema, un patrimonio, como dice Iván, lo que trabajamos en el show. De hecho, allá, cuando estábamos allí en Nueva York, hicimos un programa, había gente con sobre $300, $400. Mire, ten para que le lleve un regalo. Y dice, no, nosotros no. No, me dice, no, Florentino, nosotros no podemos cogerle dinero. No, yo cubro todo lo que hay aquí. Porque Iván tiene la gente cree, pero es un criterio. Su vena humana. Sí, tiene un criterio también de lo que es la ética y todo. Me dice, Florentino, nosotros no podemos coger, porque cuando te vean en el programa, uno te da $300, $500, lo que sea. Algunos lo hacían de buena, mira, para que le llegue algo a tu mamá, que como con agrado. Pero dice Iván, y es verdad, que después a la otra semana te ven, mira, a ese yo le di $300, que entonces eso desacredita
el show del mediodía es un emblema, un patrimonio del país, y lo que trabajamos en lo que lo hacemos es tratar de servir y de que sea un trampolín y una vía para que para servirle a los dominicanos. Pasó el viejo Leopo en San Pedro, bueno, pues yo vine a hacerle un reportaje y ayudar al viejo Leopo que tiene una situación de salud. Le cortaron la mano al muchachito, bueno, pues lo que ayudaron a eso, yo he venido a hacer par de en vivo, entonces le consiguió una pasola, televisión, también se le consiguió un inversor y una beca a la UCE le patrocinó. En este caso el show no tuvo que ver con la beca, pero registramos lo que ocurrió y después entrevistamos a José Jacín Torres, rector de la UCE, y así cualquier cosa que pase, el show del mediodía está adelante. Si pasó en Atomayor con la gente de la guagua, vamos para donde el dueño del autobús escolar para ver cómo lo ayudamos. O sea que en realidad esa es la misión. Nosotros utilizamos un periodismo para servirle a la gente. Activo. Sí, no, sin chantaje ni hablando mentiras. Iván es celoso. Y social y humano. No, Iván es celoso. O sea, cuando no. Yo hoy, por ejemplo, me tocaba salir en el show y duré 2 horas y no salí al aire. Y la gente no sabe eso. Algunas veces no. ¿Sabes por qué? Porque me tocaba. Nos reconoció a la muchachita Archie Feliciano, que fue la que ayudó o contribuyó para que el joven que le cortara la mano, ella la llevó. Pero ¿qué sucedió? Que junto a Ashley, que la reconocieron y todo, participaron 4 gente más. Y entonces lo hablamos con Iván y quedamos que sí, que íbamos a reconocerlo a ellos también, o sea, que la gente lo conociera. Pero no pudo salir porque el show estaba muy cargado. Así cuando pasa estamos pendientes a todo lo que ocurre, pero Especialmente en el este. no en el este, exacto. A mí me toca en el este y si viajo, por ejemplo, en Nueva York, bueno, pues lo hago desde allá, del este de Nueva York. Okay. Bueno, vamos a continuar conversando con este destacado hijo del este de la República Dominicana, nacido en El Ceibo, Florentino Durán, con ustedes en breve. Continuamos con esta importante, esta interesante entrevista con este magnate del periodismo del este, Florentino Durán. Yo pienso que hoy día el este está representado desde el punto de vista periodístico a nivel nacional e internacional por su persona. Bueno, yo sé que eso viniendo de un amigo, compromete a uno. Lo que yo quisiera es, por lo menos, acercarme a lo que es la voz de Rafael Derich. No, pero estamos hablando de ti, ahora estamos hablando de ti, porque yo lo estoy diciendo y creo que tengo asidero, porque ya Guarien Méndez se fue para la otra vida. El que reportaba desde Salvaleón de Higüey se fue a Puerto Rico, Marco Antonio Cedeño, y también José Antonio Vega está como medio caído, Manuel Antonio Vega está como medio caído, ya Francis Aníbal está muy bien, está económicamente muy bien, o sea que estás hoy día haciendo cosas tan interesantes que están resonando a nivel nacional, a nivel internacional. Bueno, no, yo te diría, ya hablando un poquito, dándole valor, hoy mira, llevar la secuencia de, por ejemplo, de todos los acontecimientos más importantes que han pasado en el evento, incluyendo eventos del punto de vista turístico, visita de personalidades importantes, desde el Papa hasta figuras de la talla, por ejemplo, Denzel Washington. Oye, Ese moreno es mío. Para que sepa, Denzel Washington le cogió una portada que tuvo de visita. Él tiene una amiga dominicana y se montó un carrito de gol ahí en Capcana. Recuerdo que le hice par de fotos y oye este dato, por ejemplo, que lo tengo en el libro. Catherine Zeta-Jones, la actriz galesa,
preciosa, es la esposa de Michael Douglas. Michael Douglas era un medio faldero, entonces hicieron un contrato nupcial en el que si él era infiel a ella, tenía que darle 250 millones de dólares. Y se lo dio. No, Él se lo dio. no, porque no le hacía. Es que con eso tú no tienes. No se ha atrevido. No. Además además de lo elegante y preciosa que es Catherine Zeta-Jones, él no se atrevió a fallar, pero hicieron ese contrato. Y yo también tuve acceso a una foto con ella. Tiene una operación que le hicieron una traqueotomía cuando chiquita, no se le ve en la película, no se ve porque obviamente le maquillan eso, pero muy preciosa y muy, muy bella. Igual también uno de los que hizo 007, que ha sido también en Casa de Campo. Todo el mundo sabe que está Roger Moore, Timothy Dalton, son parte de hubo muchos personajes que hicieron el agente 007, y uno de ellos era frecuente en Casa de Campo. Pero aparte de eso, también se dieron en Casa de Campo muchos eventos importantes de artistas, y de ahí salieron noticias importantes que ocuparon buenos puestos, igual que una boda de la familia Borbón, donde una gente de abolengo, de linaje principesco, y de por allá se casaron una vez. En fin, que la alta prosapia. Exactamente, como diría Mario Carbucci. Y entonces, eso no ha tocado. Ahora bien, por ejemplo, a mí me encanta esos recuerdos que hace Francia Aníbal de un día en la historia de San Pedro de Macorís, que dice, por ejemplo, que un día como hoy, en San Pedro de Macorís, el doctor José Jacín Frappier estaba hablando de que los empleados que trabajarían en el ferry fueran mitad puertorriqueños, mitad dominicanos. Eso hace muchos años de eso, pero yo lo recuerdo, y Francis trae eso a colación, que es un periodismo, aparte del tema de la policía, que es algo que es un obrero del periodismo, de manera que a mí me toca, por ejemplo, eso de los famosos, por ejemplo, George Bush padre. Te puedo decir, por ejemplo, que Donald Trump, yo fui a una actividad, Donald Trump vino a la República Dominicana en una ocasión, y yo tengo una bata que dice Trump and Tower, una bata de baño que nos regalaron a quienes fuimos a esa actividad. Donald Trump vino a la inauguración de Cap Cana, el complejo turístico. ¿Qué pasa? Que cuando él vino, Cap Cana le regalaron un solar. Se estila en los Estados Unidos que cuando tú invitas a una personalidad, tú invitas, por ejemplo, Rafael Derí va a inaugurar una villa que tiene, entonces él invita al magnate, al más duro, al tipo de la saga que tiene del internet, ¿cómo que llama? El tipo del internet más duro que... Sí, el latino. El latino. Sí, entonces tú lo invitas, y pero él va, entonces tú dices, mira, esta propiedad es mía, pero hay un solar que yo se lo voy a dedicar, se lo voy a regalar a esa persona. Entonces eso se hizo en Cacana, y le regalaron había un área que se la regalaron, claro, y él vino, pero entonces cuando él se fue a Estados Unidos, en los periódicos salió que en la primera venta de Cacana fueron de 2.000 millones tú ves, entonces le dieron, claro que está, una dieta o algo, pero entonces él se halló que era poco, y que el nombre de él, que era una figura, todo el mundo sabe que Donald Trump era el dueño propietario de Miss Universo. Él se movía en eso, después vendió esa franquicia, pero él se movía en eso, entonces era un tipo que se vendía mercadológicamente hablando. Entonces yo fui a esa actividad y cubría eso. Después creo el New York Times me quiso contactar para yo dar informaciones, porque eso aparece registrado en los archivos del litín, y cuando ponen Donald Trump en República Dominicana, obviamente sale. Y así yo he sido testigo de muchas noticias. Una vez terminé en España con una joven que amamantó, sí, Angelita de la Mar.
que amamantó. Amamantó unos adultos. Exacto, que se iban en yola, no llegaron, la lancha, o sea, el vuelo fracasó y entonces, pero ella logró que se salvaran producto del seno que tenía, que había dado a luz una criatura antes del viaje. Y esa historia me llevó a donde Ana Rosa Quintana en Tele3 en España, y allá tuvimos una experiencia que en el libro que voy a tener, ahí la cuento de cómo, de hecho, nos pusieron un programa de televisión y en poco tiempo había millones de pesetas y fue un acontecimiento que después que yo te voy a narrar porque se lleva un tiempo. Pero ese mismo el presidente, cuando eso era el presidente Hipólito Mejía, Corporán de los Santos, tenía el programa que tenía, me llamó a España, me dijo, mire, cuando usted venga va a venir por el Salón de Embajadores. Vinimos por el Salón de Embajadores, el presidente les regaló una casa, en fin, y fue una historia bien interesante, entre otras que no ha tocado cubrir precisamente en ese ajetreo periodístico de muchos años. Ya el tiempo se está acabando, sin embargo, no puede irte sin hablar de este evento que tan importante es, que estás reconociendo a hijos del Ceibo en la ciudad de Nueva York. Es correcto, por segundo año, por tercer año vamos ahora, en este año, julio, después del 15 de julio, ya la fecha la tenemos, pero vamos a Ceibanos Brillantes. Ahí reconocemos 16 ceibanos que se han destacado en la diáspora. Estamos hablando la Homatender del año, el comunicador del año, el solidario del año, el empresario del año, el estudiante del año, el estilista o la estilista del año. Y también reconocemos uno que por encima de todo se ha destacado, en este caso es Felipe Feble, que es el que organiza la parada del Bronx, que va para finales de julio, el 30 creo que está fijado, que siempre te invita y que siempre ya hemos ido, incluso fuimos con Manuel de Jesús y Marco Mayana de la Romana. Cuando le dedicaron el evento a la ciudad de la Romana. La Romana siempre dedican a un pueblo diferente, de manera que ese evento es uno. Ahora, el de los Ceibanos Brillantes lo hemos hecho ya en dos ocasiones. El primero se lo dedicamos a Francisco Casanova, telonero de Luciano Pavarotti, y que lamentablemente falleció después que le hicimos el reconocimiento meses después de problemas de salud. Y el segundo a Cesarín Jerónimo, otro toletero. Entonces, esa actividad es una gala con todo el mundo ensacado, rifamos pasajes, rifamos fin de semana en Casa de Campo, en Punta Cana, en los hoteles del litoral, y invitamos amigos como tú que vas a estar por allá, invitamos a algunas figuras que van, Egal Marrero y otros más que van nos acompañan en la conducción del evento, lo transmitimos para los canales del Ceibo y con señal abierta para otros canales, y ahí hacemos un encuentro con una cena donde rifamos y regalamos cosas. Ya tenemos hasta los llaveros que vamos a regalar, y también hacemos una exposición de fotografía. Vamos a poner un par de libros. Ahí está el libro de Juan Ernesto Silva, que Ramón Perdomo lo conoce muy bien, que va a tener un libro que lo vamos a poner ahí de María Gualeca Morales, que también tiene su segundo libro de poemas de su mamá, con otro de 10 minutos de la batalla de Palo Hincado. Y así tenemos también a John Sepúlveda, a John Caridad, que tiene unas piezas en barro que también vamos a exponer ahí. De manera que ese evento, que ese es como como hacia ahí, cada año, ese como a la tercera, nosotros llamamos la gala, es una oportunidad de poder reencontrarnos con los ceibanos que viven allá en un sitio formal, decente, con toda la delicadeza. Preparamos un show allá, hay una orquesta de planta, ahí se dan a conocer canciones que son icónicas del Ceibo, siempre se ponen en el fondo, y tengo amigos que ya cuando yo voy pues se juntan y nos sirven de una banda como de planta, y no con música cualquiera, sino 5 o 6 músicos que animan y nos hacen incluso fanfarria cuando integramos los premios.
gracias al apoyo de empresarios, empresas importantes del este, con las que tenemos relación, somos amigos, nos dan apoyo, y este año, pues obviamente, todo está hecho para que Rafael Deriz no solo que vaya y nos acompañe, sino que tiene parte del programa, porque obviamente, siendo mi hermano y mi amigo de mucho tiempo, y además un valor, el valor que él tiene, pues entregará algunos premios también, y quiero que coincida ahí. Después vamos a ver, lo hacemos cerca de la actividad de Felipe Feble, para que podamos estar en el mismo tiempo y no nos choque eso, pero eso va, con el permiso de Dios, que es el que guía todo. Ceibanos Brillantes en su tercera versión en la ciudad de Nueva York, y te voy a invitar, te voy a comprometer también que en noviembre, antes de Thanksgiving de este año, de la fiesta de Acción de Gracias, en víspera por ahí, ya en el Club Faro y Cayagua del Ceibo haremos entonces la primera gala de aquí. Ya hemos hecho 3 allá por el complejo de Guacanagarí, de que todo lo que fuera es mejor. Entonces lo que hicimos fue 1, 2 y 3 fuera, y ahora venimos para acá a hacerlo en nuestro pueblo, en el Ceibo. Muchísimas gracias a Florentino Durán. La próxima intervención de Florentino Durán va a ser en este mismo programa, pero en el aspecto cultural. Vamos a conocer especialmente los grandes hombres y mujeres de la provincia del Ceibo, lo que es interesante, porque ahí en la provincia del Ceibo no solamente hay destacados hombres que se fajaron por la independencia nacional, sino que ahí también en el Ceibo nació la madre de quien nos legó la patria dominicana, Juan Pablo Duarte. Vamos a continuar en otro momento con este destacado periodista de la República Dominicana, hijo de el este del país, Florentino Durán.